¿Cómo se puede construir un templo de la magnificencia más asombrosa, con piedras talladas y un diseño que eclipsó a todas las naciones, sin el sonido de un solo martillo o la herramienta de hierro? ¿Cómo se pudo erigir una obra que tomó 7 años de esfuerzo colosal en un silencio absoluto? ¿Fue un milagro de Dios o fue un secreto que la historia ha ocultado? La respuesta a este enigma, según las leyendas antiguas, no se encuentra en la sabiduría humana, sino en un poder que no pertenece a este mundo. La historia oficial nos cuenta que el Templo de Salomón en Jerusalén fue el edificio más magnífico de la antigüedad, una obra maestra de la arquitectura, una estructura de piedra tallada y madera de cedro que fue construida para la gloria de Dios. Su esplendor era tan grande que los reyes de todas las naciones viajaban para verlo y para contemplar la sabiduría de Salomón. Pero la historia oficial no nos cuenta el detalle más asombroso y enigmático de todos. La Biblia, en su narración, nos da un detalle que la mayoría de la gente ignora: el sonido de los martillos, de las hachas y de cualquier herramienta de hierro jamás se escuchó en el lugar de la construcción. Un templo de esta magnitud, una estructura que tardó 7 años en construirse, fue erigido en un silencio absoluto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se pudo construir un templo de esta escala, con piedras talladas con una precisión perfecta, transportadas desde canteras lejanas, sin el sonido de la herramienta? ¿Fue un milagro de Dios o fue un secreto que la historia ha ocultado? La respuesta a este misterio, según las leyendas antiguas, no está en la sabiduría humana, sino en un poder que no pertenece a este mundo. Para entender este misterio, debemos mirar a un hombre que fue el protagonista de esta historia: el rey Salomón. La Biblia nos dice que Salomón fue el hombre más sabio del mundo, un regalo de Dios que él usó para juzgar con justicia a su pueblo y para escribir proverbios y canciones. Pero su sabiduría no se detuvo en el conocimiento de la creación. Su sabiduría lo llevó a buscar el conocimiento de las fuerzas ocultas, de los poderes que no pertenecen a este mundo. En su búsqueda de un poder para construir el templo más grandioso, su alma se abrió a un camino peligroso, a un conocimiento que se le había negado a su padre, David. Las leyendas antiguas, recogidas en textos apócrifos y en el folclore judío, nos revelan que Salomón no usó obreros ordinarios para construir el templo. Usó un poder que ningún otro hombre había usado. La leyenda nos dice que Salomón poseía un anel mágico, conocido como el sello de Salomón, que le daba control sobre las fuerzas demoníacas. Se dice que él, usando su sabiduría, aprisionó a 72 demonios y los obligó a trabajar para él. Con sus poderes, los demonios movían las piedras, las tallaban y las unían con una precisión sobrenatural. Este es el secreto de la construcción silenciosa. La mano de obra no era humana, era demoníaca, pero usar ese poder tuvo un costo. La Biblia nos dice que al final de su vida, Salomón se desvió de su fe y construyó templos a dioses paganos para complacer a sus esposas extranjeras. ¿Fue su desvío un acto de debilidad o una consecuencia del poder oscuro que él mismo convocó? Las leyendas son claras. El poder que él usó para construir el templo, el mismo poder que él creía controlar, lo terminó corrompiendo y lo llevó a la idolatría. La historia oficial no nos lo dice, pero la leyenda es clara. El templo no fue solo una obra de Dios, fue el resultado de una batalla oculta, una batalla por el alma de Salomón. Esta historia de un rey que usó el mal para construir algo para el bien es la verdad oculta detrás del templo más grandioso de la antigüedad. Es una historia de ambición, de poder y de un pacto que no fue con Dios, sino con los demonios.
Es una historia que nos obliga a cuestionar la verdadera fuente de nuestro poder y la pureza de nuestras intenciones. Hemos desenterrado la verdad detrás de un milagro de la arquitectura. El templo de Salomón no fue construido solo por manos humanas. Fue erigido en silencio, con la ayuda de un poder sobrenatural. Pero, ¿cómo logró un solo hombre, por muy sabio que fuera, controlar a las fuerzas de las tinieblas? La respuesta se encuentra en una de las leyendas más fascinantes del mundo antiguo, la del sello de Salomón. Los textos antiguos y la tradición judía nos cuentan que Salomón no solo recibió sabiduría, sino también un anillo mágico. Este anillo, grabado con el nombre de Dios, le daba un poder sin precedentes, el poder de mandar sobre los demonios y los espíritus malignos. Era un cetro de poder que lo convertía en el maestro de lo oculto. Las leyendas varían en el origen del anillo, pero todas las leyendas coinciden en una cosa. Era la fuente de su poder sobre los reinos infernales. Con este anillo en la mano, Salomón se embarcó en su ambición más grande. Su misión era construir el templo más grandioso de la historia para la gloria de Dios. Y para eso necesitaba un poder que iba más allá de lo humano. El rey no contrató a esclavos, no levantó un ejército de obreros, se dirigió a las puertas del infierno. Usando el poder del anillo, convocó a los 72 príncipes de los demonios, los encadenó y los obligó a servirlo. Estos demonios, que en su naturaleza son destructores, fueron forzados a convertirse en constructores. Fueron ellos, con sus poderes, los que tallaron las piedras, los que las levantaron y las unieron con una perfección que ninguna mano humana podría haber logrado. Este es el misterio de la construcción silenciosa. El templo de Dios, un lugar sagrado y puro, estaba siendo erigido por la mano de los demonios. Este es el dilema moral de Salomón y el dilema de la historia misma. ¿Puede el bien ser logrado a través de medios impuros? Salomón, en su sabiduría, creía que sí, creía que podía usar el poder del mal para un propósito divino. Se sintió tan seguro de su sabiduría que pensó que podía controlar a los demonios sin ser corrompido por ellos. Su orgullo era tan grande que lo cegó ante el peligro de lo que estaba haciendo. En lugar de confiar en que Dios proveería de una manera que fuera puramente santa, confió en su propio poder y su propio conocimiento. Pero el poder que él usó tenía un costo. Las leyendas nos dicen que los demonios no se rindieron fácilmente. A través de engaños y de trucos, intentaron corromper el corazón de Salomón y hacer que se desviara de su camino. Y lentamente, de una manera casi imperceptible, lo lograron. Su alma, que se había abierto al conocimiento de lo oculto, se oscureció. El poder del anillo le dio una sensación de omnipotencia que lo llevó a creer que no necesitaba a Dios. Y así, el hombre que construyó el templo más glorioso para Dios se convirtió en el hombre que al final de su vida construyó templos a los dioses paganos. La misma sabiduría que usó para construir el bien lo llevó a la idolatría y a la destrucción. El templo no solo era una obra arquitectónica, era un campo de batalla espiritual, y los demonios que él creyó controlar fueron los que finalmente se vengaron de él. En nuestra exploración de las leyendas ocultas del Templo de Salomón, hemos descubierto una verdad aterradora. Esta obra de magnificencia divina fue construida por la mano del mal. Pero el misterio se hace más profundo. Salomón no solo usó a los demonios como una simple mano de obra, los usó como esclavos, y para asegurarse de su lealtad y de que su poder no se volviera en su contra, los aprisionó. El templo de Salomón no fue solo un lugar de adoración. Según las leyendas, fue una de las prisiones más grandes y complejas jamás construidas en la tierra. Salomón, usando su sello mágico, obligó a los demonios a entrar en el templo. Y en sus cimientos, en las cámaras más profundas, en las paredes que nunca nadie vería,
Salomón los selló con inscripciones sagradas, con hechizos y con runas que los mantendrían cautivos. El silencio de la construcción fue el resultado de demonios que, en su agonía, se vieron obligados a trabajar en un lugar sagrado que los atormentaba. Cada piedra, cada columna, cada muro del templo no era solo una parte de la arquitectura, era una celda para un demonio. Y el punto central de este poder, el corazón de esta prisión, era el propio trono de Salomón. Este no era un simple asiento de poder. Era una obra de arte y de magia, un artefacto profético que estaba conectado a los poderes ocultos que Salomón controlaba. Las leyendas nos dicen que el trono de Salomón era tan grandioso que ninguna otra monarquía lo tendría jamás. Estaba adornado con 12 leones y 12 águilas, y cada escalón tenía un león y un águila que le rendían homenaje. Pero su verdadero poder estaba oculto. El trono era el centro de comando desde el cual Salomón controlaba a sus espíritus demoníacos. Era un artefacto que simbolizaba su poder sobre el mundo invisible. Pero el poder absoluto corrompe y la sed de control es insaciable. Salomón, en su orgullo, se obsesionó tanto con el trono y con el poder que éste le daba, que se olvidó de la fuente de su verdadera sabiduría. El hombre que se había postrado ante Dios en el templo que construyó, ahora se sentaba en un trono que le daba control sobre el infierno. Y los demonios, aunque aprisionados, no se quedaron de brazos cruzados. Desde las paredes del templo comenzaron su venganza. No podían atacarlo directamente, pero podían susurrar en los oídos de aquellos que Salomón amaba. Las leyendas nos dicen que los demonios, en su astucia, se infiltraron en la corte de Salomón a través de sus esposas. El rey, en su vanidad, se casó con mujeres de naciones paganas, y ellas trajeron consigo a sus propios dioses. Y los demonios, desde las paredes del templo, susurraron a las esposas de Salomón que construyeran altares para sus dioses y que se desviaran del camino de Dios. Y Salomón, cegado por el orgullo y la lujuria, cedió. En lugar de ser el maestro de los demonios, se convirtió en el esclavo de sus propios deseos. El templo que construyó para Dios se convirtió en el escenario de una batalla espiritual por su propia alma. Los demonios que él creía controlar lo estaban controlando a él. Se vengaron de él no con fuerza, sino con astucia. Lo corrompieron desde adentro, usando su propia vanidad, su propia lujuria y su propio orgullo para llevarlo a la idolatría. El hombre que usó el mal para construir algo para el bien terminó siendo el esclavo del mal. Y la profecía de la destrucción de su reino y de su templo no era solo un castigo divino, era el resultado inevitable de una batalla espiritual que había perdido. Los demonios que él aprisionó serían los que al final se vengarían de él. Hemos visto cómo el hombre más sabio del mundo, el rey Salomón, se atrevió a usar el poder del mal para construir un lugar santo, aprisionando a demonios en las paredes del templo que construía para Dios. Pero el poder que él creyó controlar se convirtió en su amo. Los demonios, astutos y malignos, no se quedaron en sus celdas de piedra. Conspiraron y tramaron su venganza desde las sombras del templo. Y su plan de venganza no fue un ataque directo, sino un susurro al oído de las personas más cercanas a él. La Biblia nos cuenta que Salomón, en su inmensa riqueza y poder, se casó con mujeres extranjeras, y ellas trajeron consigo a sus dioses paganos. La Biblia nos dice que Salomón, en su vejez, se desvió de la fe y construyó altares para los dioses de sus esposas. La historia oficial lo presenta como un acto de debilidad por la edad, pero la leyenda es mucho más oscura. Nos dice que los demonios que él aprisionó se comunicaron con sus esposas a través de los muros del templo, susurrándoles mentiras y lujurias, y seduciéndolas para que adoraran a sus propios dioses. Los demonios usaron a las mujeres de Salomón como un caballo de Troya,
una puerta de entrada para la idolatría y la corrupción en el corazón del reino. El hombre que había gobernado con sabiduría y justicia ahora se inclinaba ante ídolos de piedra. El templo de Dios, el lugar más sagrado de la tierra, se convirtió en el escenario de una batalla espiritual por la propia alma de Salomón. Los demonios que él creía tener bajo control se regocijaban en su caída, viéndolo construir templos para sus propios dioses. La maldición de la idolatría se extendió por todo el reino, y el reino que había sido unido bajo la mano de un solo rey se dividió en dos, un reino del norte y un reino del sur. La prosperidad que había sido un sello de su reinado se desvaneció, y en su lugar el caos, la guerra y la decadencia tomaron el control. Pero el acto de venganza de los demonios no había terminado. El templo que fue su prisión se convertiría en su tumba. La profecía del profeta Jeremías de la destrucción del templo y de la caída de Jerusalén no fue solo un castigo de Dios, sino el resultado inevitable del pacto que Salomón había hecho con el mal. En el 586 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia invadió Judá y destruyó por completo el templo. Las paredes de la prisión de los demonios se derrumbaron, las inscripciones que los sellaban se rompieron, y las fuerzas malignas que habían sido aprisionadas por siglos fueron finalmente liberadas para vagar por la tierra. El trono de Salomón, el cetro de su poder, también fue destruido, pero las leyendas nos dicen que el poder que él usó para construir el templo no desapareció. Los demonios que él controló no se rindieron. La batalla que comenzó en el templo no terminó con su destrucción. Es una guerra que ha continuado hasta nuestros días, una guerra por el alma de la humanidad. El legado de Salomón no fue solo su sabiduría, sino también el conocimiento de los poderes ocultos y la advertencia de que el mal que se usa para el bien puede ser el mal más peligroso de todos. La historia de Salomón no terminó con la destrucción de su templo. El colapso de las paredes no fue el fin del conflicto, sino el comienzo de un nuevo capítulo. La misma sabiduría que usó para construir el templo fue la que lo llevó a su ruina. La misma ambición que lo hizo el hombre más grande del mundo también fue la que lo hizo el hombre más trágico. Y el legado que dejó no fue solo el de un rey sabio, sino el de un hombre que se atrevió a jugar con fuerzas que no entendía y que, al final, perdió el control. Pero el conocimiento de su poder oculto no se perdió. Las leyendas nos dicen que los secretos del sello de Salomón y las artes de controlar a los demonios fueron transmitidos a través de los siglos. Sociedades secretas y cultos antiguos, inspirados por la ambición de Salomón, buscaron el mismo poder para sus propios fines. El espíritu de su rebelión, la idea de usar el mal para el bien, se convirtió en una plaga que se esparció por toda la historia humana. La historia de Salomón es la primera advertencia de que la ambición de poder sin un fundamento de fe es el camino a la destrucción. El hombre que se atrevió a ser como un dios terminó siendo el esclavo del mal que creyó dominar. Y ahora, en el fin de los tiempos, la historia de Salomón se repite. La Biblia nos dice que el templo de Salomón será reconstruido en Jerusalén, pero esta vez será el escenario de la última batalla. El anticristo, un líder que vendrá con un poder sobrenatural, se sentará en el templo de Dios, declarándose a sí mismo como Dios. Este no es solo un acto de arrogancia, sino el acto final de la rebelión que comenzó con la caída de Lucifer. La historia de Salomón nos da una pista sobre cómo el anticristo obtendrá su poder. Quizás, como Salomón, él usará el conocimiento de las artes ocultas para controlar a los demonios y a los espíritus malignos, y usará ese poder para engañar a la humanidad. El legado del templo de Salomón es el de un juicio.
La profecía del profeta Zacarías nos dice que el templo que fue destruido, que fue la prisión de los demonios, será reconstruido para ser un lugar de adoración, pero al final será destruido de nuevo. Y esta destrucción no es una tragedia, sino un acto de juicio. La misma ira que destruyó el templo que se construyó con manos impuras será la que destruya a todos aquellos que han buscado el poder sin el fundamento de Dios. El fuego que consumió el templo de Salomón será el mismo fuego que consumirá el templo del Anticristo. El final de la historia de Salomón es una advertencia para todos nosotros. Nos enseña que la verdadera fuente de poder no es el conocimiento oculto, ni las riquezas, ni las artes impuras. Es la fe en Dios. La historia de un rey que lo tuvo todo y lo perdió todo nos enseña que el único tesoro que podemos llevar con nosotros al final no es de oro o de plata, sino de fe y de obediencia. La historia de Salomón es una profecía que nos dice que no importa cuánto poder o cuánto dinero tengas, la verdadera batalla de tu vida se libra en tu alma, y que al final la única victoria que importa es la que se gana con Dios.